el día de hoy sobre enfermedades respiratorias y su relación con las condiciones inmunosupresoras. Bueno, entonces, en este gráfico, bueno, están algunas de las enfermedades respiratorias más comunes: Newcastle, bronquitis, laringotraqueitis, que son las más comunes en nuestro país. Y también tenemos la emergencia de influenza aviar en algunos territorios, metanismovirus, micoplasma, la participación de contaminantes como Escherichia coli y Pasteurella también. O sea, todo esto conforma el conjunto de las enfermedades respiratorias, y algunos que se van agregando hoy en día, como el Gallibacterium anati, que era anteriormente la Pasteurella hemolítica, ¿verdad? Y también tenemos la coriza infecciosa, que aquí se me quedó también desde fuera. Esta era la más importante porque, como estamos hablando de pollos de engorde, vamos a hablar un poco específicamente sobre ello. Y las condiciones inmunológicas, tenemos del punto de vista infeccioso, tenemos el mare, gumboro, anemia infecciosa, reticuloendoteliosis, reovirus, y las micotoxinas como tal, que son las micotoxinas, y el manejo son condiciones infecciosas, inmunosupresoras no infecciosas. El primer grupo, que son las virales, constituyen el grupo de enfermedades o de entidades infecciosas inmunosupresoras, y micotoxina, manejo, estrés, como lo veremos más adelante, nos representa el grupo de entidades inmunosupresoras no infecciosas. ¿Por qué nosotros debemos preocuparnos por las enfermedades respiratorias? Todo lo que está arriba es muy bonito, lo que donde habla que afecta el consumo y la conversión alimenticia de las aves. Se complica con infecciones bacterianas secundarias y de micoplasma, disminuyendo la viabilidad del lote o el rendimiento. Pero todo esto se traduce en la última oración, donde dice que es costosa porque hay que aplicar medicamentos, nos produce mortalidad tardía, no es temprano, sino tardía, después de los 23 días, descomiso en el rastro y en un impacto económico muy severo. Ahora, ¿por qué las aves se enferman de tantos problemas respiratorios? Primero, porque tienen un pulmón pequeño que no distiende. El mecanismo respiratorio y la presencia de sacos aéreos es una evidencia de eso. Tenemos sacos respiratorios, tenemos huesos que son neumáticos, como el húmero, no hay diafragmas, no hay cilio, y todo esto lo hace cada vez al ave más susceptible a la inmunocompetencia. Ahora, la inmunocompetencia también está relacionada con lo que nosotros cada día, ¿verdad?, le vamos haciendo, exigiendo más rendimiento económico al ave, y la hacemos mucho más sensible. Eso es como a los niños. Nosotros nos criaron en la calle. Cuando llovía, pues, salíamos corriendo, nos mojábamos, nos metíamos a las cañadas, y cuando regresamos a nuestras casas, nuestros padres nos caían a palo por todo lo que hicimos, pero no nos enfermamos. Hoy en día a los niños no les podemos hacer eso, porque solamente con que le entre un poquito de polen ya se enferman, porque las condiciones son diferentes. Entonces, cada vez somos una población más frágil en la parte de los humanos, en el área humana, pero también sucede en el área avícola, porque si nosotros producíamos un pollo de 1.800 en los años 70, principios de los años 70, hoy producimos un pollo de 2,2 kilos a los 40 días o a los 42 días. Entonces, es el mismo animal, el mismo ave, un periodo de incubación de 21 días, igual, pero los animales le vamos exigiendo más. No es que tengamos hormonas, como algunos nos tratan de crear ese mito. Sí, la genética y la nutrición ha jugado un papel importante en el desarrollo de las aves, y los genes también más susceptibles de enfermedades. Entonces, acá tenemos los agentes, tenemos al aves como tal, tenemos los complicantes, tenemos virus de influenza aviar, de Newcastle, bronquitis infecciosa, laringo. Todo esto constituye una población de los virus que pueden ser agentes primarios como tal. Y los complicantes tenemos los micoplasmas, Escherichia coli, coriza, ornitobacterium, entre algunos de ellos. Es muy importante que tengamos en cuenta las condiciones inmunosupresoras. Si ustedes ven, desde el momento que el huevo se pone, la gallina tiene una temperatura corporal de 40 grados, luego lo llevamos a un cuarto de almacenamiento, de clasificación, y luego a un cuarto de almacenamiento a 21 grados, luego lo llevamos a una incubadora,
lo almacenamos a 21 grados hasta que llega el momento de la incubación, lo precalentamos entre 27 a 32 grados durante 8 horas, ¿no? Y luego lo metemos en la máquina. Ya ese es el primer estrés y todavía no ha nacido. Cuando el pollito nace, entonces viene el estrés del nacimiento, que tiene que guapear, trabajar duro para picar la cámara de aire, manteniendo la cabeza bajo el ala derecha, ¿verdad? Para que pique el ala de una manera normal. Ahora, los que nacen vivos, los que logran sobrevivir, creen que ya llegaron al paraíso, ¿no? Y hay momentos comenzamos a aplicar que si vacunas de mares inyectadas, que si vacunas de Newcastle oleosa, que si vacunas de influenza, y como segunda fase le hacemos las vacunaciones en aerosol también en la incubadora. Todo esto es al primer día. Ahí tenemos se nos puede generar entonces unas condiciones inmunosupresoras que pueden ser transitorias o pueden ser permanentes. Si ustedes ven, todas las entidades inmunosupresoras se nos establecen antes de los 21 días. Tenemos problemas de Gumboro, anemia infecciosa, mare, enteritis viral, micotoxina, fallas en el manejo, etc. Pero los problemas en sí, en las aves de engorde o en las aves, se nos comienzan a presentar después de los 21 días, 23 días, donde comienzan la cabeza hinchada, problemas respiratorios, ¿no? Bronquitis, Newcastle, metanemovirus, etc. Y un poquito, entonces también afecta el tracto digestivo con problemas por dermatitis gangrenosa, coccidiosis, a consecuencia de esta inmunosupresión. Y recordemos que en el sistema digestivo tenemos más del 70% del sistema inmune del ave. O sea, si no protegemos bien el intestino, no protegemos bien la integridad intestinal, la salud intestinal, estamos comprometiendo el 70% del sistema inmunológico del ave. Y todo eso se traduce en lo que a Apolo y a los inversionistas les interesa, que es el costo, la viabilidad, el descomiso, la ganancia de peso y la utilidad comercial. Todo esto que estamos viendo acá al principio, que nos parece muy bueno, pero el control de todas estas entidades inmunosupresoras, el control de las entidades respiratorias se traduce en un beneficio económico. Nuestro objetivo en trabajar en la prevención de la enfermedad no está acá a los 28 días, porque ya acá, o a los 21 días, porque ya a esta edad lo que estamos es viendo la expresión clínica, ¿verdad? O la manifestación clínica de los agentes infecciosos que están en el medio ambiente. Que para eso nosotros hemos aplicado vacunas contra bronquitis o contra laringe, contra etcétera, contra Newcastle, etcétera. Pero la inmunidad, el desarrollo del sistema inmunológico, la base de la estructura del sistema inmunológico debe estar intacta, de manera que estos amiguitos que están acá, como el mare, que el gumboro, anemia infecciosa, entre los más importantes, no nos vayan a comprometer esta reacción post la inmunidad a los agentes virales que estamos aplicando. ¿Okay? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Sí, Ok. sí, doctor, vamos Una muy de bien. las condiciones, una de las condiciones respiratorias que para nosotros es muy importante y que a veces quise tocarla, una de las primeras es la micoplasmosis. La micoplasmosis de por sí no nos va a causar gran problema. La micoplasmosis va a estar asociada con otros agentes como los vamos a mencionar más adelante. Puede producir una lesión subclínica en la mucosa respiratoria y hacerlo susceptible a los antígenos de la vacuna o a los agentes vacunales que están en el medio ambiente. Y también a los agentes bacterianos y hongos que pueden estar circulando. Todo eso puede aumentar la severidad de las reacciones o la duración de las reacciones respiratorias postvacunal, que es lo que se llama la reacción respiratoria mantenida, que es la reacción respiratoria en cadena, y desarrollarse un cuadro de crónica respiratoria cuando ya muy poco podemos hacer. Entre los indicadores económicos productivos que nos afecta la ganancia diaria de peso, la conversión alimenticia, nos incrementa el descomiso, aparecen las enfermedades clínicas, mortalidad, ya lo vimos después de los 21 días, el peso promedio se compromete y
necesitamos entonces aplicar una terapia reactiva para prevenir estas contaminaciones secundarias que cuando se presentan de manera crónica, muy poco ya podemos hacer. Entonces tenemos que hacerla, perdón, de manera preventiva. Desde el punto de vista económico, nuevamente tenemos menos kilos de carne producidos. El costo del alimento, recuerden que representa más del 70% en la operación avícola, se nos incrementa, y el costo de producción también. Que esto, con incremento en la mortalidad, con el incremento de los decomisos en el rastro, nos afecta de manera muy significativa los rendimientos económicos. Acá hay una información que fue publicada en los años 2000 que me pareció interesante por el doctor Kleven y otros colaboradores, pero que es importante siempre recordar. A veces nosotros no tomamos en cuenta el micoplasma, sino que vamos directamente a la vacuna, a las vacunas de Newcastle bronquitis, y tratamos de hacer un tratamiento, en algunos casos preventivo, otras veces lo ignoramos. Pero en ese momento, el doctor Cleven y los colaboradores midieron el impacto económico de los micoplasmas, ¿verdad? Y vemos que una mortalidad que afecta o comprometa la calidad del pollito puede valorarse entre un 5 a 10%. Esto especialmente ocurre no con el micoplasma gallisecticum, sino con el micoplasma synovia. El micoplasma synovia nos compromete la vitalidad del pollito, compromete el nacimiento en la incubadora lo disminuye, y favorece que esas vacunas que nosotros aplicamos al primer día de edad, Newcastle bronquitis en aerosol, pueden darnos una reacción respiratoria muy severa en los primeros 5 días de vida. Nos afecta también la ganancia de peso, que puede estar en un valor del 10 al 20%, incremento del índice de conversión del 20%. Recuerde que cada décima de 3 puntos que aumentemos en la conversión alimenticia es mucho dinero. En algunas integraciones, una décima representa más de $30,000, dependiendo de la población de aves, mensual. Y la enfermedad, ya por la contaminación secundaria, con los agentes bacterianos y los agentes virales presentes, se nos puede aumentar hasta un 20%. Parece mucho, pero así es. Porque aquí no estoy hablando solamente del micoplasma, estoy hablando del micoplasma y los agentes que están participando en la enfermedad crónica respiratoria, como son los virus vacunales, como son los agentes bacterianos, que hemos nombrado algunos de ellos, como la Escherichia coli, el Gallibacterium, etcétera, que todo eso sumado nos puede producir hasta el 20% de mortalidad. Algunos de los síntomas clínicos que frecuentemente observamos a nivel de campo, y la aerosaculitis a nivel de sacos aéreos. Esta foto la muestro porque el saco aéreo abdominal es el más grande de todos ellos. Es uno de los primeros que se contamina porque el aire entra directo desde el medio ambiente hasta este sitio. Es decir, el aire que va a los sacos aéreos abdominales no pasa ni por pulmón, ni por bronquio, ni secundario, ni nada, sino que va ahí como está en el medio ambiente. Por eso es muy importante también mantener una buena sanidad del aire que circula dentro de las naves o de los galpones de pollos de engorde. Así como en estos días estaba dando una charla sobre incubación, y le decía que en la incubación hay 3 puntos que nosotros tenemos que tomar en cuenta. No solamente las enfermedades infecciosas, sino que ventilación, temperatura y humedad son muy importantes en incubador. Acá es muy importante también, no solamente las vacunas que aplicamos, sino también el manejo, que actúa como un agente inmunosupresor. Si este es un cuadro de crónica respiratoria bien grave, disculpen que ya se acerca la hora del almuerzo y le esté mostrando a esto, pero cuando ya nosotros tenemos las aves en este estado, esto no es por un micoplasma solo, esto no es por efecto de un virus en Newcastle solo. Aquí lo que busquemos y vamos a conseguir todo. Todo lo que virus, bacterias, micoplasma, todo lo que quisiéramos conseguir, lo conseguimos ahí. O sea, ya bajo estas condiciones crónicas es muy difícil
que algún tratamiento vaya a funcionar, por muy bueno que sea. Por eso que los tratamientos antimicoplásmicos y antibacterianos debemos realizarlos de manera preventiva y sabiendo nosotros, conociendo nosotros el estatus sanitario de nuestros pollitos. En las enfermedades respiratorias es muy fácil. Aquí están nombradas nuevamente de una manera más completa. Desde el punto de vista viral tenemos el virus de bronquitis, tenemos el de Newcastle, la laringotraqueitis, influenza y metaneumovirus. En el lado de las bacterias o de los procariotis tenemos los micoplasmas y en el lado bacterial tenemos la bordetella, Ornithobacterium, Escherichia coli, las pasteurellas, para incluir también ahí la Gallibacterium annati, el germen de la coriza infecciosa, bacteriano, que en Perú afecta de una manera muy significativa a los pollos de engorde también. Y acá tenemos las partes de manejo que no debemos obviar, que es la concentración de amoníaco, la cantidad de polvo en el medio ambiente o en el ambiente de los galpones, el uso excesivo de formaldehído o de glutaraldehído o de una manera indiscriminada y las condiciones inmunosupresoras, otras que tenemos infecciosas como las que nombramos antes, las virales, y las no infecciosas en las que se incluyen también las anteriores. ¿Cómo es la patogenia de las enfermedades respiratorias en las aves? Me voy a apoyar en un material del profesor Fred Hell, que lo compartió conmigo en el año 2017. Los que no conocen, Fred Hell es un histopatólogo reconocido a nivel mundial. Nos ha visitado en varias ocasiones en conjunto en Perú. También tiene mucha experiencia de campo y me compartió esto y que yo quiero hoy también hacérselo llegar a ustedes. ¿Cómo es la patogenia de las enfermedades respiratorias en las aves? Tenemos varios escenarios. Este es el ideal. Un ave sana, bien inmunizada, con un sistema inmunológico bien sólido. Tenemos y de los agentes respiratorios. Tenemos control de los virus vacunales. El ave continúa sano. Ocurre el desafío o la exposición a nivel de campo, ¿verdad? El ave continúa sana, que eso es lo que queremos. O sea, que nosotros con las vacunas no vamos a prevenir la infección, que quede eso bien claro. Las vacunas lo que evitan es que ocurre la expresión de la enfermedad. O sea, que es muy importante que el ave esté protegida. Y las vacunas evitan, pero también debemos ayudarla con un buen manejo, un ambiente de confort, un ambiente libre de aire en el interior del galpón, que con la menor cantidad de polvo circulante, de Escherichia coli, y también con niveles de amoníaco bajos. Ustedes me han oído hablar en otras charlas previas que siempre digo que el amoníaco, que cuando nosotros lo detectamos en el ambiente, es porque hay más de 20 partes por millón. Y 5 partes por millón ya producen ciliostasis, es decir, la parálisis de la cilia del epitelio respiratorio. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esas cilias o esas vellosidades lo que hacen es expulsar, moverse, y de esa manera expulsan las secreciones normales traqueales. Si esas cilias se detienen por efecto de un virus de bronquitis, por el amonio, por un metaneumovirus, por un agente respiratorio como tal, ocurre el fenómeno de ciliostasis. Se acumula esa secreción, se contamina porque es un medio de cultivo y produce lo que vimos anteriormente, un cuadro de crónica respiratorio severo. Pero si el ave está bien protegido, nosotros le damos un ambiente de confort, el ave continúa sana. Eso es lo que nosotros quisiéramos siempre. Si eso se diera, muchos no estaríamos en este momento acá hablando, o muchos de nosotros no estaríamos trabajando en avicultura, porque esto sería lo ideal en el 100% de los casos. Pero no siempre es así. Muy frecuentemente ocurre que un ave puede estar sana, pero no tiene una protección, no tiene una inmunidad adecuada. Viene un virus de campo, o sea, por decir, si ni Dios lo quiera, llegar un virus de influenza aviar a una operación de pollos de engorde en el Perú. Por supuesto, como no es una enfermedad reconocida, las aves no están vacunadas. Esta enfermedad se nos hace aguda, nos produce en los cuadros clínicos respiratorios alta mortalidad y
y la sintomatología clínica como la que acá se está presentando. Estos hallazgos pueden estar relacionados con virus de laringo, con virus de influenza, con una cepa de Newcastle velogénica, o sea, está relacionada con varios agentes respiratorios. Entonces, todo esto lo prevenimos primero con la vacunación, segundo con los tratamientos preventivos y tercero manteniendo un ambiente de confort entre las aves. Acá tenemos todas las enfermedades que pueden estar relacionadas: bronquitis infecciosa, laringo, Newcastle y el virus de influenza aviar de alta patogenicidad. Continuamos con los escenarios. Tenemos un ave sana, ¿verdad? Acá tenía sin inmunidad, pero el ave sana sin inmunidad, tenemos el virus de campo, se inicia la enfermedad aguda con signos respiratorios, con estertores, secreción lagrimal, etc. Hay polvo en el ambiente, Escherichia coli, se producen los primeros cuadros de aerosaculitis, se nos produce, clínicamente observamos aves atrasadas ya a partir de los 21 o 22 días, con cabeza hinchada, con secreción nasal, con bajo en el consumo, con ruido respiratorio, y que se traduce con un mal desempeño productivo o zootécnico, descomisos en la planta de proceso de rastro o en la venta de aves vivas. Uno de los signos primarios es una septicemia ya contaminada, y acá comenzamos a ver que puede haber alguna condición respiratoria a nivel también del epitelio respiratorio de la tráquea. Esto también está relacionado con los agentes que nombramos anteriormente, como el virus de bronquitis, el virus de Newcastle, el metaneumovirus responsable de la cabeza hinchada y el virus de influenza aviar. Esta contaminación que está acá, septicemia, ya aquí están presentes los agentes bacterianos y micoplasmas secundarios. Ahora, ya aquí teníamos el polvo y la Escherichia coli. Acá se acuerdan que lo hemos ido moviendo en diferentes grados. Aquí lo tenemos, pero lo vamos a mover todavía más temprano, ¿verdad? Y acá lo tenemos. El ave sana, virus vacunal atenuado, o sea, el ave está bien protegida, pero desde el primer día el manejo como tal no es el adecuado. Tenemos niveles de amonio porque estamos rehusando la cama y no la tratamos o no la calentamos o no adicionamos cama nueva en el área de resección, etc. Tenemos altos niveles de amonio. Tenemos una contaminación del saco vitelino de origen bacteriano o por micoplasma, presencia de micoplasma, porque la calidad, el estatus sanitario de la reproductora está contaminado, está comprometido. En la resección el ambiente es frío, no tenemos una buena temperatura, no tenemos, recuerden que la temperatura lo ideal sería los primeros 3 días de que se mantenga en 33 grados centígrados. Es alta para nosotros, pero no es alta para el pollito. No es alta porque el pollito, la temperatura normal corporal del ave son de 40 grados centígrados. Así que cuando entremos a un galpón los primeros días decimos, esto está caliente para nosotros. Pero recuerden que nosotros estamos más altos. El pollito está abajo, más pegado a la cama. Esa es la temperatura que nos interesa. Una práctica es tocarle la planta o el cojinete plantar al pollito para ver cuál es el confort, qué temperatura tiene. Y eso nos sirve también para ver si el ave está fría o no está fría. No olvidemos como técnico de campo que carguemos siempre los equipos, los kits para estar midiendo el frío, la temperatura de la cama, la temperatura del techo de los galpones, la temperatura en el interior de los galpones. Entonces, todo esto que están acá hacen la fiesta. Les han dicho que mantengan la distancia social actual, pero son como nosotros los latinos acá, que no mantenemos distancia social y entonces viene el coronavirus y nos afecta. Entonces, esto se suma, viene el estrés de las aves, vienen las reacciones respiratorias en cadena y el virus vacunal nos produce esta reacción respiratoria en cadena. No es que el virus vacunal es malo, no, sino que nosotros propiciamos un ambiente para que este virus como tal se manifieste de una manera respiratoria. Se nos produce un cuadro de traqueitis crónica, ¿verdad? Acá la vemos, la inflamación, este es el cartílago del anillo traqueal, y aquí vemos la inflamación
del epitelio, hay pérdida de las cilias, aquí parece un epitelio plano, de células planas, hay inflamación, células inflamatorias en la submucosa del epitelio, etc. Es una traqueitis, por eso se llama traqueitis porque está inflamado, crónica. El polvo y la Escherichia coli continúan, nos hacen los problemas de aerosaculitis secundario, se nos manifiesta como una aerosaculitis y nos afecta los parámetros productivos zootécnicos que esperábamos. Todo esto, junto con el estrés y inmunosupresión, no olvidemos que pueden crear las condiciones para que las vacunas respiratorias se asemejen a los virus del campo. No son los mismos, sino que se asemejen. Entonces, si nosotros sabemos que estamos recibiendo un pollito, que muchas veces nosotros no recibimos pollito de un solo lote, en ninguna integración, sino que se reciben de varios lotes, de varias edades. Tenemos pollitos de aves jóvenes de 25 a 33 o 34 semanas, edad intermedia hasta las 45 semanas o 48 semanas, y edad adulta, lotes reproductoras, mayores de 50 semanas hasta 60, 64, y en algunos se desafían a la naturaleza y llegan a los 68. He visto algunos casos reproductoras que tienen hasta 80. Entonces, al tener varias calidades de pollito, tenemos también varias calidades de la cáscara. La gallina entre más vieja es, la calidad de la cáscara está más comprometida, la densidad específica es menor, por debajo de 1075, y todo eso permite que entren más cantidad de agentes bacterianos o de hongos, micoplasma al interior del hongo, al interior del huevo. Entonces, todo el manejo del pollito no comienza acá. En la parte, usted tiene que comenzar en la parte reproductora. Tener un ambiente sano, un ambiente de confort. Pero si en ese caso ustedes reciben pollitos, diferentes lotes, como normalmente ocurre en las integraciones avícolas, debemos hacer los tratamientos preventivos que eviten que nos ayude a mantener la carga baja y los desafíos peligrosos de las bacterias y de los micoplasmas en el campo, y que permitan que las vacunas no den las reacciones respiratorias en cadena y que no ocurra el impacto económico adverso como el que está aquí manifestado. Como lo dice aquí muy bien el doctor Freger, el estrés y la inmunosupresión, si está inmunodeprimida, no solamente inmunosupresión es humor, si el ave está inmunosuprimida por todas estas condiciones de manejo adversas que estamos mencionando acá, todo eso favorece a que los agentes infecciosos y no infecciosos virales se manifiesten de una manera similar a lo que sería un desafío de campo. ¿Okay? Vamos a ir de manera general con los contaminantes respiratorios. Pero para nosotros tenemos unos órganos, las aves no tienen ganglio como tienen, ¿verdad?, los mamíferos, pero sí tenemos el sistema inmunológico del intestino, como le dije, que es muy importante. Cada vez que estudiamos más la salud intestinal, nos damos cuenta y lo interesante que es por las funciones fisiológicas que va cumpliendo, por la protección que le debemos dar. Por eso anteriormente nos interesaba solamente coccidia y la enteritis necrótica, pero hoy en día tenemos una gran cantidad de poblaciones, entre los que se mencionan los causantes de la enteritis viral, que son virus, que también nos pueden producir daños y comprometer la calidad y la salud intestinal de las aves. Entonces, todo esto puede estar afectado. Es muy importante eso es una charla aparte, manejar el pH intestinal. El pH intestinal debe mantenerse. Hay productos que nos ayudan a mantenerlo de una manera estable. El pH intestinal debe mantenerse entre 4.5 y 6. pH superiores a 6 permiten la proliferación de las enterobacterias como Salmonella, Escherichia coli, y de estos virus, como astrovirus, enterovirus, etcétera, a nivel intestinal, que nos comprometen el sistema inmunosupresor. O sea, es muy importante, una recomendación, que midamos, que analicemos, que auditemos el pH intestinal. pH de 4.5 nos ayudan a mantener la población viral controlada o en baja cantidad o en bajo porcentaje, al igual
que la población de origen bacteriano. Así que los invito a que midamos no solamente el nivel de cloro. Ya sabemos que niveles de cloro deben estar de 3 y el nivel más bajo es 1.5, pero el pH también es importante. Es importante que los mantengamos. ¿Ok? Bueno, entonces la atrofia del timo, como las que vemos acá, del timo y de la bolsa, son hallazgos muy comunes y que pueden favorecernos a que se produzcan enfermedades como bronquitis infecciosa y a nivel intestinal, coccidiosis, especialmente la Eimeria máxima, la Eimeria cerbulina, que para mí es la Eimeria más patógena, la Eimeria cerbulina, porque ya no te produce mortalidad, ni te produce diarrea con sangre como la Eimeria tenela, sino que te afecta en la ganancia de peso, la conversión alimenticia, la pigmentación y la uniformidad del lote. Todo esto puede estar de una manera relacionada con una enteritis necrótica y también con una dermatitis gangrenosa. La dermatitis gangrenosa, que también es producida por un clostridio, se relaciona con las condiciones inmunosupresoras. La atrofia de la bolsa es ocasionada principalmente por la enfermedad de Gumboro o infecciosa de la bolsa. Principalmente, pero eso no quiere decir que cada vez que nosotros veamos una atrofia de la bolsa es por efecto del virus de Gumboro. Eso sería fácil. Puede estar otros agentes como el virus de Mare, el virus de anemia, las micotoxinas como las aflatoxinas, etc. Y más adelante lo veremos que tenemos también la presencia de un virus con afinidad, con tropismo por el tejido linfoide de la familia de Newcastle, que es el genotipo 7. Entonces, todo esto puede estar asociado con una atrofia del sistema inmunológico. Nuevamente, es muy importante que mantengamos la integridad de la pared intestinal. Es muy importante que cuidemos la integridad del epitelio respiratorio. Si queremos tener una ave sana con un buen sistema inmune sólido. Y la enfermedad de Marek, que el virus de la enfermedad de Marek, que también puede estar presente. Esto es lo que queremos ver, ¿verdad? A nivel de campo. Son timos bien formados, fíjense los lóbulos bien definidos. Generalmente son 8 de cada lado. No se observan hemorrágicos. Cuando a veces vemos puntos hemorrágicos en ellos, puede estar asociado con condiciones de estrés, que el calor, elevada temperatura o la falla de agua o de alimento en las últimas 24 horas. Para información de ustedes, esta fotografía la tomé en un país de América Central donde había circulación del virus o donde todavía existe circulación del virus de baja patogenicidad de influenza aviar. Pero un buen sistema inmune está protegiendo a las aves. Sin embargo, esta foto es de otro lugar más recientemente. Fue tomada en el mes de marzo del presente año. Y acá vemos las bolsas que no están atrofiadas, ¿verdad? Pensamos que no es una variante porque no hay atrofia de la bolsa. Pero si está edematosa, fíjense la cantidad de edema que hay acá. Fíjense las hemorragias que están presentes. Y esto sí fue efecto, lo puedo decir así, porque tomamos impronta de bolsa de Fabricio. Hicimos un corte acá para tomar de material de edematoso interno de cada pliegue linfoide y conseguimos cepas muy virulentas del virus de Gumboro circulante. Entonces, para que ustedes vean que el virus aquí puede estar presente, afectando la bolsa, pero no produciendo atrofia. Pero habían condiciones adversas, en condiciones ambientales, la temperatura era elevada, la humedad era elevada, todo eso nos favorecía para que esto se estableciera. Tenemos unos marcadores de inmunosupresión, también es una de las prácticas que el doctor Fred Herr nos ha enseñado, que en el caso, nosotros lo que queremos ver a nivel cuando él nos hace reporte histopatológico, es que las bolsas de Fabricio se mantengan en nivel 1 y 2, máximo 2.5, hasta 3. ¿Por qué? Porque cuando la capa medular del folículo se mantiene intacta, va a ocurrir regeneración del tejido linfoide.
Cuando ya llegamos al estado que está aquí 4, hay destrucción y no podemos tener regeneración del tejido linfóide, entonces el ave entra en una inmunosupresión permanente, como se lo mostré en una de las primeras diapositivas. Igual ocurre con el timo, este es un grado 1, grado 2, tenemos varios tamaños hasta acá, que parece, en el grado 4 parece cualquier cosa, menos que fuera la glándula del timo. Y esto lo vemos microscópicamente y cuando recibimos los informes de histopatología, los asociamos con los hallazgos de campo, con nuestras apreciaciones clínicas y tenemos el diagnóstico definitivo. Y si nos al identificar por PCR que sepa están presentes, establecemos el calendario de vacunación junto con la serología. Todo eso es muy importante, ¿verdad? Para que establezcamos el calendario de vacunación. Entonces, es muy importante que trabajemos en armar el rompecabezas adecuadamente. Acá tenemos una gráfica también, la bolsa, hay depresión de la bolsa, ¿verdad? Como la que vemos acá, y con una depresión máxima del timo. Y la producción del linfocito tiende, acá la tenemos, tiende, que es lo ideal, ¿verdad? Que se mantenga en estos valores, en el grado 2, pero aquí vemos que llega al grado casi 4 y toma un color oscuro porque ya el tejido que hay no es glandular linfoide, sino que es un tejido tipo conectivo. Esto es lo que debemos evitar. Y en el caso de los signos respiratorios, de una manera muy experimental, el doctor Toro hizo estos desafíos en la Universidad de Alabama. Cuando tenemos tenemos un cuadro inmunosupresor, como el que tenemos acá, por efecto del virus, el virus de bronquitis, asociado con el virus de anemia, de Gumboro, y acá con bronquitis, en estos casos, vemos como cuando esto es lo normal para bronquitis, y acá tenemos cuando están asociados todos. A los 5 días aparentemente no hay mucha diferencia, pero cuando vamos a los 8 días, ¿verdad? Observamos una diferencia notoria en el 80% de las aves están afectadas, aunque luego tiende a manejar los signos clínicos, los signos estertores, pero ya el daño está hecho. Sí, son 13 días posterior al desafío, al post-desafío. Y nosotros el cuadro se nos ha presentado aproximadamente a los 11 días, cuando comienza 11 más 13, son 24. Es la edad cuando nosotros en el campo observamos los signos clínicos ya secundarios como cabeza hinchada, secreción nasal, etc. No olvidemos siempre revisar la glándula de Harden. La glándula de Harden es el primer órgano que entra en contacto, linfoide es el órgano linfoide que entra en contacto con los virus de campo. Esto es lo que siempre queremos observar, una ligera reacción inflamatoria porque es rica en tejido linfoide y es donde se captan los virus de tipo respiratorio como Newcastle, bronquitis, etc. Cuando nosotros realizamos las vacunaciones en aerosol, 48 horas después de la vacunación, estas debemos conseguirlas como está acá, ligeramente congestionada, un poquito más congestionada. Pero de nuevo, si nosotros, la reacción respiratoria normal debe durar 48, debe durar de 2 a 3 días o 4 días post vacunar. Si se nos mantiene después por más de 4 días, es porque existe contaminación y eso es lo que generalmente ocurre en el campo. Por eso que debemos trabajar con la medicina preventiva, sea con la zooterapia o la aplicación aeroterapia, o sea, la aplicación de productos a base de yodo y de bromexina a nivel por aspersión, que es una práctica que ustedes me han oído hablar antes y que me ha ido bastante bien en otros países. Cuando nosotros conseguimos esta glándula dejar de esta manera, ahí sí nos preocupa bastante. Como les dije, es un tejido linfoide y esta diapositiva la veremos, la analizaremos más adelante, porque esto es actividad del virus de Newcastle genotipo 7 que tiene afinidad por el tejido linfoide y que es de origen asiático,
y que ha sido diagnosticado también en México, en Venezuela, en Colombia por el doctor Oscar Robin, lo ha diagnosticado también allá. No recuerdo si en Perú se ha conseguido el genotipo 7 por la doctora Icochea, pero es muy importante que lo tengamos en cuenta porque más adelante vamos a ver los daños que produce también a nivel del proventículo, que es tejido linfoide, y a nivel de bolsa de Fabry. Entonces, esto es muy importante porque la IgA, que son las inmunoglobulinas tipo A, son producidas en las lágrimas. Y las lágrimas son originadas en la glándula de Hardy. Y cuando tenemos el virus de bronquitis normal, ella produce normalmente las inmunoglobulinas tipo A, IgA. Pero en el caso que tenemos un agente ya contaminante de tipo inmunosupresor, la producción tiende a ser mucho menor. ¿Por qué? Porque está comprometido el tejido linfoide de la glándula de Hardy. Entonces, debemos trabajar en la prevención de los agentes. Acá estoy hablando solamente de los agentes infecciosos inmunosupresores, pero debemos también trabajar con la prevención o con el control de los agentes bacterianos como Mycoplasma, Escherichia coli y todos estos agentes contaminantes que nos forman el cuadro de enfermedad crónica respiratoria. Acá tenemos también el virus de bronquitis, 9 días post inoculación en un ave con la enfermedad de Gumboro. La respuesta específica, aquí vemos como el virus de bronquitis solo, como él produce linfocitos protectores cuando ya actúa con el virus de Gumboro, disminuye esa población. Igual ocurre con el virus de anemia en los primeros 9 días. De nuevo, cuando vamos a los 14 días, vemos cómo es mucho menor cuando se asocia la bronquitis con anemia infecciosa o bien con anemia infecciosa con Gumboro. El Gumboro y anemia infecciosa solo o en combinación reducen en conclusión el número de linfocitos capaces de producir la inmunoglobulina IgA necesaria para la inmunidad celular del virus vacunal de la bronquitis infecciosa. Entonces ya vemos todo lo que debemos prevenir. Entonces esto que tenemos también una inmunidad sólida para bronquitis infecciosa, un serotipo que identificamos vacuna A, que hay buena población. Hay otras poblaciones acá, pero es muy mínima. El desafío ocurre con el serotipo A. Las aves se exponen, lo excretan por vía respiratoria y también por vía digestiva. Entonces la subpoblación dominante del serotipo A, y entonces las aves no presentan ningún cuadro clínico. Pero si vemos que puede existir otro serotipo, seguimos vacunando con el serotipo A, es decir, por ejemplo, vacunamos con el serotipo Massachusetts y tenemos circulación de una variante o una cepa Arkansas, entonces ya ahí tenemos circulación en mayor número del otro serotipo y una mayor excreción del serotipo B o C, al cual las aves no están protegidas porque estamos aplicando solamente el serotipo Massachusetts. Entonces debemos ahí trabajar con estudios de PCR, por eso es que periódicamente recomendamos los programas de monitoreo serológico y de PCR para determinar qué población de virus está circulando y qué población, cómo debemos diseñar nuestro calendario de vacunación. Por eso a veces nos preguntan, ¿cuál es el calendario de vacunación ideal? Ellos de engorde, ojalá lo tuviéramos, porque así de esa manera lo patentamos y nos hacemos, ya tuviéramos supermillonarios todos. Pero no es así, cada debe irse manifestando o elaborando de acuerdo a los hallazgos con ayuda del laboratorio y la fecha y de los niveles de anticuerpos maternales circulantes, de las cepas presentes en el medio ambiente y de las cepas vacunales con que contamos. Voy a hablar un poquito de la enfermedad de Newcastle. La enfermedad de Newcastle la conozco desde que era estudiante en los años 70, a principios de los años 70. Y todavía sigue siendo un gran problema. No me había graduado yo todavía en la escuela veterinaria, faltaba poco para graduarme y yo estaba en el campo viendo los problemas de Newcastle. Esta es una enfermedad que se ha hecho endémica
en nuestros países, ¿verdad? Y parece que nos hemos acostumbrado a convivir con ella. Es una de las enfermedades más importantes a nivel mundial. Es un problema infeccioso de gran impacto económico en las parvadas afectadas y se relaciona con otros agentes infecciosos de diferentes orígenes, como lo hemos estado mencionando. Se controla mediante la vacunación apropiada, con la cepa y edad en el momento adecuado. Son los síntomas que generalmente siempre observamos a nivel de campo. No son patognomónicos para la enfermedad de Newcastle, pero cuando observamos a eso, lo que sí podemos concluir es que estamos en presencia de un cuadro de etiología nerviosa. Esto es lo que observamos en algunas aves. Ya cuando vemos este tipo de diarrea, las plumas ya sí nos preocupa un poco más. Son aves que se comienzan a aparecer en aves, ya no en los primeros días, aunque hoy en día, dependiendo del índice de patogenicidad de la cepa circulante, se puede presentar también, se pueden presentar de una manera mucho más aguda, pero esta ave tiene más de 21 días, que es cuando el ave está inmunosuprimida. Aquí tenemos cuadro también, un hallazgo clínico que no es patognomónico, pero que nos ayuda en el diagnóstico clínico de la enfermedad. Como algo importante, siempre anteriormente se decía que era algo patognomónico, de que se presentaran los puntos hemorrágicos sobre las papilas. Eso es de gran ayuda. Pero la historia y la aparición de nuevas enfermedades nos ha dicho que otras condiciones como el virus de influenza viral de alta patogenicidad puede producir un cuadro de esto. Que la cepa muy virulenta del virus de Gumboro también nos pueden producir algo similar. Quizás algunos de ustedes lo han visto en los territorios que visitan y también porque tanto en Colombia como en Venezuela y en Perú han sido diagnosticadas la cepa, igual que Brasil, igual que en República Dominicana, han sido diagnosticadas la incidencia o la aparición de la cepa de las cepas de Gumboro. Ahora, ¿por qué está acá? Bueno, porque tiene afinidad por el tejido linfoide. En el proventículo también hay tejido linfoide. Pero ¿por qué el virus de Newcastle también está acá? Cuando él no es un virus que tiene afinidad por el tejido linfoide. No la tenía, pero hoy en día con los estudios moleculares hemos identificado genotipos, no variantes del virus. Creo que pues variante es un solo serotipo que existe, pero sí genotipos que producen este tipo de daño. Acá lo vemos a nivel de intestino, como produce a nivel de intestino de las placas de Pelle o de las tónsilas secales, nos produce daños muy severos, ¿verdad? Nos produce daños muy severos en el tejido intestinal, le dije anteriormente, porque es un tejido rico en células linfoides. Y acá vemos el virus, las cepas velogénicas del virus de Newcastle, cómo se comporta en el tejido linfoide. Puede ser aislado del timo a las 36 horas, en la bolsa de Fabricio a las 48 horas, y produce causando un grado 4, podemos confundirlo con Gumboro. Una destrucción folicular completa a las 96 horas, en la médula ósea 84, en las tónsilas secales 96. Estos son parte de los reportes realizados por el doctor Rubén Merino, en el año 1910 en México, trabaja con la UNAM, y el doctor Oscar Robin en el año 2013. También con él trabajamos para identificar el genotipo 7, tanto en Venezuela como en Colombia. No sé si Oscar lo ha trabajado últimamente también a otros territorios como Perú. Para los que no conocen, el doctor Oscar Robin, aparte de ser una tremenda persona, es un buen profesional, un sólido, una sólida experiencia en el mundo, en la inmunología animal, no solamente de las aves, sino inmunología animal, y trabaja con Amivet, así que, ¿cómo se llama? El laboratorio de diagnóstico de Carvalho. ¿Ah? Animed, está en Bogotá. Sí, ese laboratorio pertenece a la Corporación Carvalho y es bien dotado de laboratorio. A los que no han tenido oportunidad de visitarlo y de conocerlo, ojalá lo pudieran conocer, porque cada vez, perdón, ese laboratorio está más dotado
es la pasión de Oscar Robin y de los técnicos que él tiene, y ha contado con el apoyo de la Corporación Carval para ir desarrollando un buen laboratorio de diagnóstico. O sea, yo digo, como siempre he dicho, no hay el éxito, el éxito de cualquier medicamento, de las vacunas, está en el valor agregado que las empresas puedan darles, bien por el servicio y por la eficacia. Y esta es una manera, un valor agregado que Carval siempre lo utiliza. Yo lo hemos utilizado mucho para Centroamérica. Para Centroamérica, con la colega Carolina, hemos estado realizando algunos diagnósticos de gran apoyo para las enfermedades. Y aquí podemos ver, entonces, me voy a desviar un poquito del daño que produce al tejido linfoide el virus de Newcastle. O sea, es muy importante cuando veamos daño en la bolsa de Fabricio, que pensemos también, si estamos en un país endémico de Newcastle y hay circulación de cepas velogénicas del virus de Newcastle, que puede estar presente también este agente. Entonces, los sistemas respiratorios y digestivos son los sitios de replicación viral del virus de Newcastle. Por eso que siempre buscamos vacunas con tropismo digestivo y vacunas con tropismo respiratorio, y en ocasiones las combinamos para proteger los dos sistemas. Aquí vemos la producción de anticuerpos, nuevamente la IgA, que son las de la inmunidad de tipo celular, son importantes para la protección y diseminación del virus. También en la celular y humoral para evitar la diseminación del virus. Y la inmunidad del tracto digestivo y respiratorio es muy importante, lo que yo le decía, el digestivo, tenemos más del 70% del sistema inmune. En el respiratorio tenemos el otro 30%, y el tejido asociado, como las tonsilas secales, que también pertenece al digestivo, como el tejido, el GAL, o los que están en la piel, etc. Entonces es muy importante que trabajemos con la salud permanente de ambos sistemas. Entonces, para el control existen las vacunas. Sabemos que son elaboradas con cepas lentogénicas, establecidas por las recomendaciones de la OIE, y que se establece a base del índice de patogenicidad, cuyo índice de patogenicidad siempre debe ser inferior a 0.3. Las vacunas, cepa la sota, la cepa Georgia, Binu, la cepa B1, tienen otras cepas, la Vitapes, etcétera, tienen índice de patogenicidad inferior a 0.3. Esas son las vacunas que se utilizan para elaborar, son cepas lentogénicas, y que se utilizan para elaborar, entre otras, las vacunas a virus vivo. Pero es necesario controlar los agentes respiratorios asociados, como el micoplasma, como las bacterias de los que he estado hablando. Es muy importante que no dejemos atrás estos miembros de la orquesta, porque ellos hacen el trabajo también en el desarrollo del cuadro crónico. No se toma en cuenta las causas por las cuales fallan los programas de vacunación. O sea, en este caso no lo estoy hablando que si la vacuna se calentó, que si no la aplicamos correctamente. Solamente me estoy dirigiendo a los agentes causantes primarios. Cuando existe inmunosupresión, también podemos tener problemas de tenosidovite, fíjense el problema de Escherichia coli, Ornitobacterium a nivel de articulación, y de pseudomonas también. Todo esto existen medicamentos preventivos que podemos estar utilizando, y que todo esto llega acá porque estamos comprometiendo la integridad de la pared intestinal. Entonces, esa es la puerta de entrada. Al comprometer la integridad del sistema digestivo, se nos afecta, permite la entrada de agentes bacterianos, llegan a la circulación, al torrente sanguíneo, y se alojan finalmente en estos sitios. Ya aquí hay que aplicar tratamiento parenteral, como inyección, con la aplicación, por ejemplo, de gentamicina inyectada. Tenemos productos también como la cefalosporina que se utilizan, etc. Pero todo esto hay que prevenirlo. No esperemos que esto se nos ocurra. En pollos de engorde es poco frecuente esto, pero sí ocurre más en ponedoras y ocurre más en reproductoras. Cuando en pollos de engorde
se nos presenta un cuadro de esto, tenemos que ver un poco más atrás cómo ha estado la salud del pollito y los cuadros de la onfalitis, cómo han estado los índices de onfalitis en los primeros días. Acá lo vemos desde el punto de vista, ¿verdad? Microscópico, miren el tendón, cómo está afectado por la pseudomonas, la cantidad de células inflamatorias que se nos están presentando, como hay ruptura aquí del tejido, el tejido muscular, como está infiltrado por células inflamatorias del linfocito, por ornitobacterium específicamente, también lo vemos acá, y el cuadro por Escherichia coli. Esto lo sabemos, o sea, no es que este es el diagnóstico patognomónico histopatológicamente, sino que esta diapositiva que estaba acá se llevó acá, o sea, fue un estudio experimental que se realizó y se pudo determinar cuál era el comportamiento, pero que al final es el mismo, porque en todos ocurre la inflamación o la presencia del tejido, de células inflamatorias del linfocito y de macrófago a nivel de los órganos comprometidos. Doctor, tengo una pregunta ahí. Dime. Esas bacterias, son por lo menos la salmonela, la pseudomonas y el coli, son más por un tema de incubadora. O sea, que el pollito se está contaminando los primeros días, pero luego queda como reservorio y ya cuando está más grande, entonces empiezan a veces esas lesiones a nivel articular. Esa sería como la forma de presentarse. Tú dices pseudomonas y ¿cuál es la otra? Escherichia coli. Sí, la página anterior. Ok. Donde usted coloca que se diagnosticó a nivel de tendón, ahí está, ves. Ahí veo pseudomonas, coli, bueno, y el ornitobacterium. Sí. Pero ese es el pollito, ¿se contagia de los primeros días o es ya un pollo adulto ya? No necesariamente es al primer día. Esa pregunta es importante, interesante, Freddy, porque si la calidad sanitaria, el estatus sanitario del pollito está comprometido, es una fuente de contaminación primaria muy temprano. Y lo podemos observar en los pollitos de los primeros 7 días. Correcto. O también puede presentarse como infección de campo, porque estos son agentes que están en el medio ambiente, la pseudomonas, el ornitobacterium, la Escherichia coli está por donde quiera. Entonces, en un ave que esté afectada inmunológicamente, o sea, no por gumboro o por anemia, sino porque la cama está en mal estado, porque tenemos altos niveles de amonio, la cama está empastada, húmeda, todo eso favorece a que produzcan problemas de pododermatitis y sea la puerta de entrada directa de todos estos agentes. Ahora, como en nuestros países, estos son agentes, no nos vamos a mentir. Y en todas partes, iguales acá, están presentes en el medio ambiente, y porque rehusamos la cama y porque forzamos las crías. Anteriormente eran 5.5 crías por año. Hoy en día, dependiendo de la edad del saque, queremos llevar hasta 7 o 6.5 a 7, 6.8 crías o ciclo de crías por año. Entonces, todo eso favorece, aún incrementa la carga a nivel de campo. Entonces, el ave es muy susceptible. Aquí en las aves no mantenemos la distancia social de 6 pies entre un pollo y otro. Porque aquí los pollos están, en 1 metro metemos 18 pollos por metro cuadrado si tenemos un sistema de ventilación apropiado. Y si no lo tenemos, metemos en galpones convencionales, metemos hasta 13 pollos por metro cuadrado. Entonces, todo eso favorece a que las condiciones ambientales incrementen este tipo de problemas. Me dicen un énfasis eso porque en base a esto es que en diferentes países yo uso el antibiótico, y aquí en Estados Unidos también, aquí lo usan. Aquí se usa muy frecuentemente, aquí lo usan con la vacunación en OVA, el uso de antibiótico como preventivo. ¿Qué se utiliza? Yo utilizo generalmente la cefalosporina, porque actúa muy bien contra estos agentes y no compromete la vacuna de Mare si aplicamos vacuna de Mare. Ahora, si no aplicamos ninguna vacuna de Mare, puede usar también una gentamicina.
Hoy en día se habla de vacunas de gentamicinas buferadas que no comprometen el pH del diluente de la vacuna de mar y que también es una buena alternativa evaluarlo o auditarlo un momento. Pero en fin, en resumen, Freddy, cuando yo conozco el medio ambiente donde se está manejando reuso de cama, que es lo más común, caso de República Dominicana o Centroamérica, me voy con el uso del antibiótico desde el primer día para ir previniendo las infecciones que pueda traer el pollito y que pueda ocurrir a nivel de campo. Con esto, con una cefalosporina o una gentamicina. ¿Ok? Perfecto, gracias. Entonces tenemos acá todos los contaminantes. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta todas estas recomendaciones. La inmunidad del tracto reproductivo y digestivo es importante para prevenir la diseminación de la enfermedad. Y aquí, digo, la prevención o la salud del tracto intestinal no solamente se logra con el uso de productos preservativos de la integridad intestinal, sino también de los que mantienen la calidad del agua en base al pH. No nos olvidemos que el agua es el nutriente más importante, que todo ser viviente tiene más del 70% de agua en su constitución. Entonces el agua tiene que ser de buena calidad, tiene que tener un pH adecuado para que exista menor proliferación de agentes bacterianos. Entonces, acá donde está la bronquitis, vamos a hablar un poquito de bronquitis infecciosa. Últimamente se ha estado hablando también de la bronquitis nefropatogénica, ¿verdad? Acá vemos inflamación de los riñones. Esto no es patognomónico de las variantes del virus de bronquitis que han sido diagnosticadas en América Latina, en nuestros países y también recientemente en Centroamérica, sino que también lo pueden producir una micotoxina o un grado de toxicidad. Esa es la infiltración de células acá. Esto sería básicamente lo normal en la parte superior, pero la gran infiltración que tenemos acá a través de las unidades renal, ¿verdad? Entonces, esto es porque acuérdense que el hígado y el riñón son órganos filtros de las aves, igual que en todo ser viviente. Entonces, cualquier manifestación de un agente infeccioso o un elemento tóxico, donde nosotros revisamos primero acá. Las cepas variantes del virus de bronquitis parecen ser más de los pollos de engorde. Su diseminación de un ave a otra es más lenta que las cepas normales. No sé si ya en Perú han confirmado la presencia de variantes. Una vez escuché algo de que sí había variantes, pero no sé cuál es la situación actual de las variantes. Pero tengan mucho cuidado porque en territorios vecinos muy cercanos a ustedes sí han sido identificadas las cepas variantes como la CR88 o la 491. Son de origen asiático también. Bueno, ¿cómo se nos comportan la inmunosupresión y las enfermedades respiratorias en las aves? Nosotros el alimento puede ser un elemento, lo estamos dando todos los días. Vamos a llegar acá hasta los 42 días, que es generalmente la edad de cría de los pollos. Si vamos a México o Argentina, se van un poco más hasta los 49 días. Yo creo que ustedes también en Perú llegan a criar pollos más grandes. Pero cada cambio de alimento que nosotros podamos realizar, de un preiniciador a iniciador no tanto, pero sí a un iniciador, a un crecimiento o a un engorde, todo eso es un estrés y puede favorecer la aparición de los problemas inmunosupresores. Ojo, no estoy hablando de gumboro, ¿no? Todavía, sino como el manejo del alimento, como el manejo del agua, como la luz, la ventilación y el manejo diario. Todos son elementos inmunosupresores. El agua, repito, no dejemos de prestarle la atención. No nos olvidemos de la importancia del agua para mantener buena integridad intestinal. Entonces, todo esto nos puede favorecer lo que estábamos hablando, onfalitis, que es una puerta de entrada de los agentes infecciosos, aspergillus, nos favorece un
cuadros de deshidratación y los cuadros de amonio. Todo esto se asocia agentes infecciosos con no infecciosos. Agentes no ¿verdad? Con agentes infecciosos con inmunosupresores como el amonio y la deshidratación, pero no infecciosos. Bueno, comenzamos con los agentes inmunosupresores. Sí, la artritis viral se manifiesta en estos primeros días de vida. Yo tengo reportes de unos estudios recientes, que todavía no lo hemos publicado, que a los 7 días ya tenemos identificado y el daño del tamaño de la vellosidad intestinal. O sea, muchas veces dicen, no, yo comienzo a tratar el agua, o me interesa el agua a partir del día 14. No, desde el día 1 es muy importante, porque ya se compromete el tamaño o el desarrollo de la vellosidad intestinal. Y eso lo hemos estado midiendo en aves, en trabajos que hemos estado haciendo, determinando la calidad del pollito. La calidad del pollito no solamente la determinamos porque si el pollito me miró bien o tiene buen tamaño, tiene buen ojo, sino hemos establecido una serie de indicadores como el tamaño, el largo del intestino el primer día de edad, que debe ser superior a 30 centímetros, el largo del intestino a los 7 días, que tiene que ser más allá de 1 metro, el peso del saco vitelino, el peso del hígado, etc. Todo eso es un estudio que todavía no lo hemos terminado y que estamos desarrollando y que todo eso compromete junto con estos agentes infecciosos la calidad del pollito. Es muy importante que el agua desde el primer día sea agua de buena calidad. Al bebé al primer día le damos los alimentos mejores, ¿verdad? Igual al agua, le damos el agua también. O sea, no descuidamos y comenzamos a dárselo cuando ya el bebé tiene 6 meses o 7 meses, ¿no? Desde el primer día. Igual es el pollito. Entonces aparecen los primeros problemas respiratorios sin manifestarse el virus de bronquitis circular, el virus de Newcastle, alguna reacción postvacunal, etc. Pero aquí todavía no tenemos problemas como tal de una manera significativa. Luego comienza el riesgo, comienza el ciclo de la inmunosupresión, ya comienzan a manifestarse aquí también los problemas de bronquitis, los desafíos de laringo y de Newcastle. También tenemos un cuadro donde entonces acá, a edad temprana, nos parece el problema de la manifestación silenciosa del virus de anemia infecciosa, que es un enemigo silencioso y que no produce atrofia del timo, también de la bolsa, y también actúa sobre junto con su amigo, el virus de Gumboro, y produce el daño del virus de Gumboro de las células B, el virus de Gumboro sobre las células T, y favorecen entonces tal entrada, Freddy, aquí está lo que tú decías, que puede ser al primer día de edad, pero no es una regla mnemotécnica que decimos es al primer día, ¿no? Estas infecciones también pueden ocurrir en el transcurso de la cría del pollo. Acá lo tenemos, el Escherichia coli al primer día, pero también repite después de los 21 días, después que está establecido el problema inmunosupresor, el problema de las enterobacterias, el unitobacterium, etcétera, etcétera. Todo esto es muy importante porque nosotros a veces decimos, los problemas se nos manifiestan acá y comenzamos a tratarlos después de los 21 días. No, los problemas tenemos que tratarlos mucho antes. Tenemos que prevenirlos antes. O sea, no esperemos que se nos manifiesten para actuar, porque puede ser muy tardío. Cuidemos esa integridad del epitelio respiratorio. Cuidemos la integridad del epitelio digestivo en las primeras 3 semanas de vida. Ya para finalizar, porque ya los debo de tener cansado hablando de esto, tenemos que, es importante entender cómo funciona la inmunidad de las vías respiratorias. Yo le metí también al intestino porque no podemos dejarlo aparte, porque aunque eso es un tema para tratarlo por separado, es muy importante mantenerlo y estar consciente de que no es un solo agente, como lo hemos visto a través de la presentación de la mañana de hoy. No es un solo agente viral que pueda estar presente, viral, puede haber varios virus. No es un solo contaminante bacteriano y no solamente un micoplasma. Puede estar asociado MG y MS con los contaminantes bacterianos que hemos estado hablando. Pero esto es lo que representa la población infecciosa de agentes virales, de micoplasma y de bacterias.
pero están los otros factores ambientales, como es la ventilación, como es muy importante el amonio, etc. Una de las prácticas que yo utilizo en Centroamérica, debido a esto, al uso, y en el Caribe también lo uso, y en Perú, que yo creo que con algunos de ustedes, ustedes me han escuchado mencionarlo en alguna ocasión, es para mantener un ambiente limpio. Yo realizo aspersiones con bromexina una vez al día, ¿no? Cuando ya el pollo tiene, a partir de los 7 días, cuando ya terminan las vacunaciones, 3 días, y en la mañana y en la tarde, cuando ya yo sé que puede haber algunos problemas respiratorios, hago unas aspersiones con yodo. Eso me ha ayudado a controlar, a mantener bajas las infecciones a nivel de campo de respiratorio. Lo hago generalmente hasta las aves cuando tienen 23 días, no lo hago más tarde, porque en nuestro país vendemos aves vivas, en Centroamérica, en Guatemala, por ejemplo, en República Dominicana, ustedes también, y si lo realizo después de los 23 días, el pollo se raya. O sea, entonces cuando vayan a hacer los raleos, pueden estar los pollos rayados, y los compradores de aves vivas no se los quieren llevar. Igual son aves que pueden estar descomisando a nivel del rastro. Entonces, ¿por qué en la mañana lo hago con bromexina y por qué en la tarde lo hago con yodo? No me pregunten por qué. Pero cuando lo he hecho de manera diferente no me ha funcionado como yo lo espero. Pero mi teoría es que en la mañana temprano lo hago con bromexina para que la bromexina ayude a la expulsión o a la digestión, vamos a usar un término mal usado, pero a la digestión de las secreciones nasales, respiratorias, secreciones que se encuentran en las vías respiratorias. Y el yodo en la tarde para mantener la carga bacteriana o viral controlada. Eso me ha funcionado bastante bien. En algunos sitios lo uso directamente en el panel, en los paneles cuando lo uso por ventilación, cuando uso ventilación por túnel o en las boquillas de aspersión. Lo único que hay que tener cuidado con el yodo que estamos usando, porque no todos los yodos se pueden utilizar en las boquillas. De lo contrario, producimos daño corrosivo. Entonces, es algo que debemos tener cuidado en su selección. Debemos utilizar los programas de vacunación adecuados, conociendo la cédula de identidad del pollito, es decir, niveles de anticuerpos presentes y también de las cargas de agentes circulantes en el medio ambiente. Todo esto lo podemos hacer mediante la detección viral, las pruebas moleculares, conociendo la serología, conociendo el grado de exposición, conociendo qué tipo de virus tenemos exposición, si es un virus velogénico, lentogénico, mesogénico, ver cómo está también el sistema inmunológico, prestar atención al desarrollo de la bolsa de Fabricio y del timo, realizar estudios histopatológicos, ya eso lo hemos conversado, estableciendo protocolos de evaluaciones desde los 7 días, el monitoreo de las vacunas contra gumboro, monitorear el timo para anemia y la enfermedad de Mare. Pero todo esto, de nuevo, tiene que ser ayudado con un ambiente de buen confort y una disminución de los agentes infecciosos que están en el ambiente. Y de esta manera nos convertimos nosotros en el chicken doctor, ¿verdad? O sea, que velamos por la salud del pollito, por preservar, no del pollito, sino de las poblaciones de las aves. O sea, nosotros no trabajamos con individuos, sino con poblaciones. Nuestro concepto epidemiológico siempre es de una manera macro, no individual. O sea, por eso cuando hacemos programas para el control de Newcastle, programas para el control de micoplasma, programas para el control de influenza, siempre pensamos en poblaciones y establecemos, no nos llevamos porque un pollito tuvo títulos bajos de Newcastle, ¿no? Sino hacemos evaluaciones periódicas y un mínimo de 15 a 20 sueros por lote. Esto era lo que tenía para la mañana de hoy. Espero haber cubierto las expectativas y estoy abierto a cualquier pregunta. Esperaba más preguntas o intervención durante la charla, pero
aquí tenemos la simbiosis de los problemas respiratorios e inmunidad. Pudo haber sido problemas respiratorios, digestivos e inmunidad, pero si lo hubiéramos agregado el digestivo es para tratarlo en un tema aparte, igual que el respiratorio, pero como el tema respiratorio lo hemos tratado en ocasiones independientes, yo propongo que el digestivo lo tratemos como una unidad pues, independiente hoy en día, porque cada vez van apareciendo cosas nuevas. No olvidemos, no dependamos únicamente de la vacuna. Ustedes me han oído decir en ocasiones previas, la mejor vacuna es la que no se aplica. ¿Por qué? Porque esos son agentes virales. Trabajemos con la salud del pollo. Trabajemos con mantener un ambiente de confort. Trabajemos con mantener control de los agentes infecciosos que están en el medio ambiente y que siempre van a estar presentes, porque nosotros trabajamos con operaciones o trabajamos con producción de aves desde el punto de vista comercial. No trabajamos con cría de pollos en unidades SPF o con unidades de aislamiento o con pollos libres de patógenos aviares como los SPF. Tenemos que trabajar controlando los agentes infecciosos que están en el medio ambiente. Y tengamos en cuenta, se los repito, ninguna vacuna previene la infección de ningún tejido. ¿Okay? Ni la vacuna de Newcastle, ni de Gumboro, ni bronquitis, ni influenza, ni laringo. Entonces, las vacunas lo que nos ayudan es a prevenir la expresión clínica de la enfermedad. Las vacunas nos ayudan a disminuir la excreción viral, que ya es bastante, para que haya menos contaminación del medio ambiente. Pero es nuestra responsabilidad, es nuestro deber mantener un ambiente de confort y de bienestar para las aves. Ahí para allá estamos trabajando cada vez más a nivel mundial lo que es el bienestar de los animales.